El día de hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre las figuras de cuidador en casa y enfermero en casa y cuáles son las oportunidades en las cuales aplica una u otra modalidad de tratamiento domiciliario. Para empezar, vamos a establecer cuáles son las características del enfermero en casa o del servicio de enfermería en casa. El servicio de enfermería en casa o el servicio de enfermería domiciliario es aquel mediante el cual un profesional especializado en tratamientos de enfermería hace presencia en nuestro hogar o en la casa del paciente para atender esas necesidades que un médico tratante ha establecido en seguimiento de su condición de salud, pero bajo un cuidado en casa. La principal característica de esta modalidad de tratamiento es que se debe realizar por una persona que cuente con la calificación especial y conocimientos en enfermería para poder atender al paciente en su domicilio. Y segundo, que debe estar precedido por una orden del médico tratante que así lo determine, es decir, que determine o establezca que es un enfermero que debe dirigirse al domicilio del paciente y hacer el seguimiento correspondiente en la periodicidad pues que determine el médico tratante. Ahora bien, el servicio de cuidador en casa es ya una figura excepcionalísima dentro del sistema de salud colombiano y por tanto también es excepcional o extraordinario que un juez de tutela en determinada situación ordene a la EPS que proporcione este servicio. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque a diferencia del servicio de enfermería, este servicio de cuidador domiciliario no está contemplado dentro del plan de beneficios en salud o lo que normalmente nosotros conocemos como POS. Y esto implica que para acceder a ese servicio o a que ese servicio sea brindado por la EPS se tienen que cumplir unas condiciones muy especiales que vamos a entrar a determinar. Es necesario entonces establecer cuáles son las características principales que diferencian a un cuidador domiciliario de un enfermero domiciliario. Y ya mencionamos la primera de ellas, que es justamente que la enfermería domiciliaria sí está autorizada o sí está contemplada dentro del plan de beneficios en salud, mientras que la figura de cuidador domiciliario no. ¿Y por qué? Vamos a explicarlo. Porque el cuidador domiciliario no requiere una capacitación especial o no requiere una profesión o un conocimiento académico, una formación académica específica en asuntos de salud, es decir, ni en enfermería, ni en medicina, ni en tratamientos médicos, ni en ninguna otra profesión relacionada con los servicios de salud. Pero sí requiere unas características especiales para poder brindar el acompañamiento de una persona que requiere el servicio de cuidado permanente en casa. Entonces, vale aclarar que las personas que requieren un servicio de cuidador domiciliario son pacientes que no pueden valerse por sí mismos, que para conservar su bienestar físico o emocional requieren del acompañamiento permanente y dependen de él por parte de alguien que pueda brindarles obviamente esa satisfacción de necesidades o esa seguridad en el ejercicio diario de actividades cotidianas, como comer, ir al baño, dormir, tomarse los medicamentos. Entonces, por eso la figura de cuidador domiciliario se concentra primeramente en personas que, si bien no necesitan una capacitación o una calidad especial y formación en salud, sí puedan estar en posibilidad física de atender todas esas necesidades de una persona que requiere el acompañamiento de un cuidador domiciliario. Entonces, ¿cuál es la primera red llamada a cumplir con esas funciones de cuidado domiciliario? Claramente, la familia. Pero ¿qué sucede cuando la familia no es capaz de cumplir con esas condiciones de brindar esa atención o ese cuidado permanente en salud por distintas circunstancias? Porque de pronto es un menor de edad que no tiene la fuerza, no tiene el tiempo, no tiene todavía la formación suficiente para poder atender esas necesidades, por ejemplo, de un adulto mayor o por ejemplo de otra persona, que los menores de edad requieren antes es cuidado o que otras personas los cuiden. O por ejemplo que esa otra persona que forma la red familiar tiene una condición de salud que le impide realizar ejercicios de fuerza o tiene una condición especial psiquiátrica que le impide atender con la rigurosidad que requiere de manera permanente el tratamiento de esa otra persona. Por distintas circunstancias un hogar se puede ver imposibilitado para brindar ese servicio de cuidador domiciliario y es allí donde se hace importantísimo poder comunicar esto al médico tratante, ya que en este caso el médico tratante debe emitir una orden
en la cual acredite que se requiere el servicio de cuidador domiciliario brindado por parte de la EPS, que es la segunda red de solidaridad llamada Proteger al Paciente, porque la red familiar, que es en el primer orden, no es capaz de suplir esa necesidad por circunstancias como las que acabamos de ejemplificar. En este caso, entonces es la EPS la llamada a suplir o a proporcionar este servicio de cuidado domiciliario. ¿Qué es lo que sucede? Que dado que no está contemplado en el POS o en el plan de beneficios en salud, siempre las EPS tienden a ser muy reacias a conceder o a otorgar ese servicio. Entonces, las personas han tenido que acudir a la figura de la acción de tutela en la búsqueda de la protección a sus derechos fundamentales o a los derechos fundamentales de sus familiares como pacientes que requieren este servicio. Y en ese caso, el juez de tutela se encuentra legitimado para estudiar bajo unas causales muy especiales si procede la orden de un cuidador domiciliario, pero analizando ciertos requisitos. El primero de ellos es que exista una orden médica, o que exista un concepto médico más que una orden médica. Un concepto médico donde se encuentre acreditado que la red familiar no está en la posibilidad o se encuentra con ciertas barreras para poder ejecutar de manera eficiente, de manera deseable, este servicio de cuidador domiciliario o de cuidado domiciliario del paciente. En segundo lugar, que se acredite que esa red familiar efectivamente no cuenta con esas posibilidades materiales, como lo exponíamos, por imposibilidad física, por imposibilidad emocional, por imposibilidad psíquica. Y tercero, que esa red familiar no cuente con los recursos económicos suficientes para suplir un servicio de cuidador domiciliario privado. Porque volvemos pues a las circunstancias de que no cuente con posibilidades, ni materiales ni económicas. Nosotros sabemos por cómo se desenvuelve la economía de nuestra nación, que la mayoría de personas en este país no contamos tal vez con las posibilidades o con la posibilidad que sería proporcionar un cuidador domiciliario particular al que nosotros tengamos que pagarle prácticamente un salario o contratarlo laboralmente, porque precisamente los hogares colombianos no cumplimos en su mayoría con el nivel de ingresos que se requiere para poder dar cumplimiento satisfactorio a la contratación de una persona que se ocupe de esta labor. Pero eso sí, quienes sí cuenten con estas posibilidades o con los recursos económicos para contratar un servicio privado o para dedicar a una persona de la red familiar de tiempo completo al cuidado del paciente que requiere el cuidador domiciliario, no pueden pretender en una acción de tutela el análisis por parte del juez de la orden a la EPS para proporcionar un cuidador domiciliario. Entonces, básicamente, esas serían los aspectos a analizar para que eventualmente se ordene la prestación de servicio de cuidado domiciliario por parte de la EPS. Espero haber orientado un poco acerca de la diferencia de estas dos figuras, y cualquier duda al respecto pueden escribirme en los comentarios o al teléfono que les dejo en la descripción del video.